Buenos días, clase. Buenos días, hermano. Bienvenidos a la Escuela de Fe. Les invitamos a que entren hoy mismo. Les hemos reservado un lugar en la clase, o mejor dicho, un escritorio aquí mismo en la clase de la Escuela de Fe. Tomen su Biblia, algo para tomar notas, y estamos de acuerdo juntos y dándole al Señor la oportunidad, al Espíritu de Dios, el Maestro por excelencia, de enseñarnos acerca de los caminos de Dios. Sus caminos de fe, la manera en que Él opera, la forma en que Él funciona y vive. La Escritura dice, la fe le agrada, que sin ella es imposible agradarle. Queremos agradarle. Queremos agradarle más y mejor. Así que pónganse de acuerdo con nosotros hoy. Únanse, dejen que Dios sea su maestro. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en esto, pidiendo la unción, pidiendo palabra, pidiendo entender tus caminos elevados, conocer tu verdad que libera, ser transformados, no conforme a este mundo, sino a tu voluntad y tus caminos. Y caminaremos en ello y te damos gracias por manifestarlo en nuestras vidas, cumpliendo tu palabra como tan fielmente lo haces. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si quieren, acompáñenos nuevamente hoy en el libro de texto, la Biblia, a Hebreos capítulo 11. Hemos estado hablando toda la semana sobre qué es la fe. ¿Qué es exactamente? No las ideas y opiniones de diferentes personas, sino que la Biblia te dice qué es la fe. En el versículo 1 de Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe es, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La NET, la Nueva Traducción Inglesa, lo dice así. Ahora bien, la fe es estar seguros de lo que esperamos, estar convencidos de lo que no vemos. Si lo resumimos en una sola palabra, la fe es persuasión. Estar en fe respecto a algo es estar persuadido de eso. Se dice que Abraham estaba plenamente persuadido de que lo que Dios le había dicho, él era capaz de cumplirlo. Pero entonces, este versículo nos habla de dos áreas específicas de cosas acerca de las cuales estamos persuadidos. Que estamos persuadidos acerca de cosas que no se ven. Estamos persuadidos acerca de cosas que aún no son, cosas que esperamos, cosas que anticipamos o cosas que todavía no han sucedido. Vimos, hablando de ayer, que Dios es el Dios de la esperanza, así como el Dios de la fe, y que Él nos llenará de todo gozo y paz cuando estamos creyendo. Veamos de nuevo esa escritura en Pedro de la que hablamos, Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Dice que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe no solo se refiere a esta vida. La fe que aprendemos a usar aquí y ahora, la usaremos por el resto de nuestra existencia, porque la fe es la manera en que Dios opera en la eternidad pasada, en el presente y por la eternidad futura. Pero Él dijo que esta fe, durante lo que está ocurriendo ahora, está siendo refinada, está siendo purificada, y cuando desarrollamos la fe en esta vida, más allá de esta vida, el Señor mismo va a honrar esa fe. Él va a alabar esta fe en la manifestación de Jesucristo. El versículo 8 dice, describe esta fe, a quien amáis sin haberle visto. No hemos visto al Señor Jesús y sin embargo lo amamos. Aunque ahora no lo veáis, creyendo en Él, os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque no lo vemos, no lo hemos visto, lo amamos. Aunque no lo hayamos visto todavía, nos estamos regocijando ahora por anticipado. Amén.
¿Cómo puedes amar a alguien que nunca has visto? Bueno, el espíritu es real. La carne no es lo único que es real. De hecho, la Biblia nos dice que todo esto va a desaparecer. Incluso esta misma tierra, y los cielos que existen ahora van a pasar y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y este cuerpo en su estado actual va a ser transformado. Todos estamos esperando eso con ansias. Amén. Bien, estábamos en Hebreos 11. Debí haberte pedido que mantuvieras tu lugar ahí, pero regresa a Hebreos 11. Todo este capítulo trata sobre este maravilloso tema de la fe. Y no solo se nos da una definición de fe al principio, sino que se nos da desde el versículo 2 hasta el versículo 40, después del versículo 1. Ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, de lo que él quiso decir con que la fe es confianza y la fe es convicción de cosas que no se ven y que aún no han llegado. Él no te deja simplemente con una definición, te muestra ejemplos vivos de ello con Abraham, Sara, Noé, David. La lista sigue y sigue. Sansón. Y la Biblia nos dice que todas estas cosas asombrosas y milagrosas que sucedieron en sus vidas ocurrieron por medio de la fe. Sí, fue el poder de Dios el que hizo que sucedieran, pero fue su fe la que lo recibió y su fe la que respondió, caminó, actuó y lo hizo posible. Vemos en el versículo 6, si lo miras, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe, aunque no lo veas. Mira, si lo vieras no tendrías que creer que Él existe. Y debes creer que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Si siempre vieras toda la recompensa y vieras la bondad de Dios manifestada instantáneamente en cada situación, no tendrías que creer que Él es un galardonador. Eso significa que habrá momentos y situaciones en los que aún no lo ves, aún no lo has experimentado, y puede que no lo parezca ni lo sientas así, pero estás convencido de que Dios es bueno y que si me mantengo conectado con Él, algo bueno saldrá de esto. La recompensa, la bendición y el beneficio están por venir. Puede que no lo vea hoy, pero recibiré el resultado de mi fe. Y antes de que todo esto termine, cuando se disipe el polvo, estaremos aquí de pie con la respuesta, con la victoria, y será evidente que Dios fue bueno, que Dios es real y que Él es un galardonador. Pero en el versículo 7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Verás, nos dio la definición, pero va a seguir mostrándonos a través de ejemplos vivos en la vida de las personas a qué se refiere. Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ahora, tenemos estas 4 palabras que describen todas las áreas que él mencionó. No visto, aún no. No visto, aún no. Se movió con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia que es por la fe. Ahora, leemos en Génesis sobre esto, y hasta ese momento no había llovido en la tierra como llueve ahora. De hecho, existía un sistema y una forma de funcionar superiores a lo que experimentamos actualmente. Dios, originalmente, al parecer, había una niebla densa y un rocío que subía y era simplemente perfecto, ni muy poco ni demasiado, y todo estaba perfectamente regado. Ese era el jardín del Edén antes de que el hombre cayera y lo arruinara. Ahora tenemos muy poca lluvia o demasiada, está demasiado seco o demasiado húmedo o demasiado inundado. Así no lo diseñó Dios. Eso es el resultado de la caída. Pero Noé, ya sabes, incluso después de la caída, todo eso no había cambiado hasta el diluvio, así que nunca lo habían experimentado. Cuando se hablaba de que vendría un diluvio, nadie sabía qué era eso. Nadie entendía eso.
Pero cuando Dios le dijo a Noé, va a venir, va a llover y va a llover, y vendrá un diluvio, y todo quedará cubierto de agua, él no tenía ninguna razón terrenal para creerlo, excepto que Dios se lo dijo. Nadie lo había visto jamás, nadie lo había experimentado. Era algo invisible. Y si iba a suceder, aún no había sucedido. Pero vemos, y entramos en algo de lo que habla Santiago. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. La fe sin una acción está muerta. Y así vemos por qué Noé, por qué Dios lo eligió, por qué Dios le habló, porque él sabía, aquí hay un hombre que me creerá sin una sola prueba meteorológica. Noé no podría haber encontrado ni un solo experto en su época, así es, que le hubiera dicho que lo que Dios le había dicho era posible o que podría suceder. Nunca había sucedido. No hay antecedentes. No hay nada registrado. Y con las condiciones atmosféricas de ese momento no podía suceder. Pero ellos no sabían que esas condiciones podían cambiar y que la atmósfera podía cambiar y que las profundidades de la tierra podían romperse. Y lo que estaba a punto de suceder, nadie podría haberlo imaginado. Pero Noé no necesitaba nada de eso. Aunque era invisible, sin evidencia, y nunca había sucedido antes, por primera vez en la historia, Noé decide comenzar a construir un arca. Vaya, ¿verdad? ¿Pueden ver por qué él está en el libro, amigos? Y tenemos evidencia en las Escrituras que indica que fue burlado. Y esto no sucedió solo durante unos pocos días. Esto continuó durante meses y meses y meses. Y además de eso, este es un gran proyecto. Sí, ¿de dónde viene todo este dinero? Amén. ¿Te das cuenta de si realmente crees en algo cuando no tienes ni una sola razón natural para hacerlo? Y aún así trabajas en ello todos los días, pones todo tu dinero en ello, sigues creyendo, la gente se burla de ti y se ríe de ti y tú simplemente sigues adelante. Y aunque eso estaba ocurriendo en la tierra, las burlas y el escarnio, lo que Noé decía y hacía, estaba honrando a Dios en el cielo, porque los ángeles y cualquiera más que pudiera verlo y saberlo, decían, ¿has visto eso? En medio de todo un mundo que se ríe y se burla de lo que Dios dijo, aquí hay un hombre que dice, si Dios lo dijo, será mejor que consigas un paraguas. Será mejor. Y será mejor que consigas un barco. Es lo que necesitas. Y necesitamos uno grande, porque esto va a afectar a toda la tierra. ¿Y puedes verlo? Él fue movido por el temor y comenzó a preparar un arca para la salvación de su casa cuando no se veía nada y no había nada aún, salvo una palabra del Señor. ¿Queremos seguir este tipo de ejemplos? Sí, así es. Sí, así es. Si te saltas al versículo 27, esto para mí es tan poderoso. Sé que también lo es para ti. En cuanto a lo invisible, te digo, retrocede al versículo 24 para captar un poco más de esto. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, cuando ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Qué recompensa? ¿Cuándo? Versículo 27. Por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey. ¿Cómo lo hizo? Se mantuvo absolutamente firme y decidido, como viendo al invisible, por su fe y confianza en Dios. ¿Por qué Noé construyó un arca?
¿Por qué dedicó todo su tiempo, esfuerzo y dinero en ello durante meses y meses y meses? ¿Por qué soportó las burlas, el ridículo, las mofas y las críticas? Él estaba mirando lo invisible. Lo basaba completamente en algo que no se veía y que aún no existía. Moisés, aunque era hebreo, fue adoptado por la hija del faraón y criado como un príncipe. Él estaba en la casa real. Hablamos de nacer con el privilegio máximo. Quiero decir, esto no es solo una cuchara de plata, es oro en todo. Me refiero a que trataban al faraón y a su familia como dioses vivientes. No le faltaba nada. Y sin embargo, cuando finalmente se hizo adulto, en ese momento crucial de su vida, eligió ser afligido junto con el pueblo de Dios. Eligió estar allí en el desierto, permaneciendo con ellos y ellos eran un pueblo esclavo, y ser tratado como uno de ellos en vez de disfrutar de las riquezas y tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tuvo la revelación de que esta vida no es todo lo que hay, que existe algo más allá de esta vida que no puedes ver en este momento. Hay una recompensa que viene después de esta vida para aquellos que confían en Dios. Amén. Y le obedecen. Estamos hablando de algo que no se ve, algo que aún no ha llegado. De hecho, él renunció al lujo, al estilo de vida lujoso y a todas las riquezas y a todo el trato especial y dijo, no, yo prefiero experimentar el oprobio con el pueblo de Dios que vivir como un rey, como un faraón con los impíos y los incrédulos. Yo elijo la fe, yo elijo ver lo invisible. Yo elijo regocijarme por cosas que aún no han sucedido. La gente puede burlarse y mofarse, pero eso fue lo que él eligió y él perseveró. ¿Cómo lo hizo? Versículo 27. Dejó Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como viendo al invisible. Dilo en voz alta. Viendo al que es invisible. Que es invisible. Aleluya. Aleluya. ¿Puedes ver lo invisible? ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. ¿Puedes gritar por algo que aún no ha sucedido? Sí. Sí, solo hay una manera. Por la fe. Por la fe. Mira, estamos en Hebreos 11 y esto no fue escrito en capítulos y versículos. Así que el capítulo 12 en realidad es solo una continuación de los pensamientos que están en el capítulo 11. Mira el capítulo 12. En el capítulo 12 él nos había descrito en los versículos 2 al 40 del capítulo 11 lo que es la fe. Es la confianza y la convicción de cosas que no se ven y que aún no han sucedido. Y en el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué nube de testigos? Todas estas personas de las que acaba de hablar y todos aquellos que se les han unido desde entonces. Personas que vivieron aquí por fe en su vida y que ahora ya se han ido. ¿Sabes algo que realmente les gusta a las personas de fe? Otras personas de fe. Sí, sí, oh, sí, sí. Sí, es cierto, porque simplemente te gusta la fe sin importar dónde la encuentres. Sí. Y no importa si es hombre, mujer, de qué origen o cultura, la fe reconoce a la fe. Sí. Y cuando alguien se levanta, habla y actúa en fe, piensas, sí, ese es de los míos. Bueno, todos en el cielo son del tipo de la fe y nos reconocen como de los suyos y nos están animando. Sí. Ellos quieren que nosotros, ¿qué es lo que quieren que hagamos? No solo que sigamos todas las reglas correctamente. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Quieren que tengamos fe como Dios tiene fe, como Jes, y que caminemos en fe como Abraham caminó en fe, y como lo hizo Noé, y como lo hizo José, y como lo hizo Jesús. Y como lo hizo Pablo.
Y tenemos esta gran nube de testigos de la fe. Y viendo que tenemos eso, dejemos a un lado todo peso, todo pecado, cualquier cosa que nos estorbe, corramos con persistencia y paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Mirando a qué? Mirando a Jesús. ¿Esto se refiere a ver físicamente a Jesús con tus ojos naturales? No. Está hablando de lo que dice 2 Corintios 4:18. No miramos las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque lo que se ve, todo eso de todas formas está pasando. ¿Por qué obsesionarse con todo esto? No va a estar aquí por mucho tiempo más. Pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Puedo tener cosas que mis ojos naturales ven que no son muy buenas, pero puedo por fe ver algo que no se ve. ¿Puedo mirar a Jesús por fe? Amén. ¿Es real Él? Sí. ¿Está Él ahí? Sí. Aunque no lo vea con mis ojos, Él es real. Así es. Él está ahí. Sí. Y Él es quien me dio esta fe, y Él comenzó una buena obra en mí y la completará y terminará. Amén. Esta buena obra en mí. Él es el autor de mi fe. Y Él es el consumador y el que completa la fe que está en mí. Él la comenzó, la hizo y la terminó, y ahora yo sigo su camino. Estoy corriendo en sus huellas. Amén. Aleluya. Aleluya. Quiero vivir como Jesús, y por fe estoy viviendo como Jesús, orando como Jesús, creyendo como Jesús, hablando como Jesús, venciendo como Jesús. Sí. Y podemos hacer esto esta vida es tan corta. Sé que ahora puede parecer que el tiempo pasa lento, pero es solo porque esto es lo único que hemos experimentado. Es tan breve. Pronto se acabará y queremos poder decir como Pablo, he guardado la fe. Amén. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido mi carrera, he terminado mi curso con gozo. Amén. ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo lo hizo Noé? ¿Cómo lo hizo Abraham? ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿Cómo lo hizo Jesús? Por la fe. Por la fe en aquel que no se ve. Fe. Fe. Él dijo que soportó. ¿No te gusta eso? Sí. Soportó, como viendo al invisible, con fe y determinación, siempre. Vamos a actuar sobre eso ahora mismo, aquí en clase. Puede que haya muchas cosas que hayas visto que puedan ser alarmantes o angustiantes, pero simplemente cierra los ojos y deja de mirar esas cosas y veamos a aquel que es invisible. Vamos, dilo en voz alta. Estoy mirando a Jesús, mi Señor, mi Salvador, el autor y consumador de mi fe. Oh, aleluya, aleluya. Y la Escritura dice que Moisés soportó. Ellos pasaron por muchas cosas. ¿No es así? Quiero decir, sobrevivieron a todas esas plagas y todos esos desafíos y luego cruzaron el Mar Rojo y después, Él, ¿cómo soportó? ¿Cómo soportó Él? Como viendo a aquel que es invisible. La única manera de hacer eso es por la fe. Y la Escritura nos dice que Jesús, si lees el resto de ese pasaje en Hebreos 12, así fue como Jesús mismo soportó la cruz. ¿Cierto? Por el gozo y la esperanza que tenía delante de Él. ¿Eso suena como fe? Sí. Él estaba experimentando dolor, pero no estaba mirando eso. Él estaba mirando algo que no se veía y algo que aún no era. Él podía ver tu rostro y el mío. Él podía vernos liberados, salvos, perdonados, y por eso soportó lo que estaba sucediendo en ese momento. Dilo en voz alta, estoy viviendo como Jesús. Estoy viviendo como Jesús. Estoy caminando como Jesús. Estoy caminando como Jesús. La fe de Dios que lo vence todo, que lo vence todo. Aleluya, aleluya. Eso es todo por hoy, clase. Nos vemos la próxima vez en la Escuela de Fe. Hola amigos, espero que hayan disfrutado la Escuela de Fe esta semana.
estamos aquí al final de otra semana. Quería recordarles lo que el Señor me ha mostrado acerca de la colaboración. La Escritura dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La respuesta es que no lo harán. Dios ha escogido que hombres y mujeres crean a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Él ha ordenado que suceda de esa manera. Y el siguiente versículo, Romanos 10:15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y ves tanto al Señor enviando por medio de su llamado, su unción y su espíritu, como también el elemento de que Él usa a personas para enviar. Sé que al comienzo de nuestro ministerio el Señor me hizo entender, me dijo, vas a necesitar colaboradores para ayudarte a hacer lo que te estoy llamando a hacer. Y Él trató con nosotros, sean colaboradores fieles y entonces yo les añadiré más. Y las transmisiones que se les han presentado esta semana son posibles gracias a la fidelidad de nuestros colaboradores. Los llamamos portadores de la palabra porque Él dijo, ¿cómo predicarán si no son enviados? Y si esto te ha beneficiado y bendecido, y quieres ayudar a enviarlo a alguien más sin costo para ellos, tú también puedes convertirte en un portador de la palabra. Hay información en la pantalla a la que puedes contactar y así involucrarte. Y si el Señor lo pone en tu corazón, te recibimos como colaborador. Y recuerda, Él dijo, a los que me honran, yo los honraré. Aleluya. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús.